empezamos una serie nueva que está bien bonita, los nombres de Dios. Hoy vamos a hablar de los nombres de Dios. En los próximos domingos vamos a estar tocando este tema. Y hoy vamos a ver el nombre Elohim, el Dios que hace pactos contigo. El Dios que hace pactos contigo. La Biblia le da diferentes nombres a Dios. Y Dios se revela a nosotros por sus nombres. Tú tienes que conocer sus nombres, porque los nombres de Dios son más que nombres. Los nombres de Dios en la Biblia reflejan su característica, reflejan su corazón y reflejan el poder de Dios para ti. Tú tienes que conocer los nombres de Dios, porque no solamente te permiten conocer quién es Dios, pero te dejan saber lo que Dios quiere hacer en tu vida, que es bueno y es en abundancia. Elohim es el primer nombre. ¿Cuál es el nombre? Vamos a decirlo todo. ¿Cuál es el nombre? Elohim es el primer nombre de Dios en la Biblia. Lo encontramos en Génesis 1, capítulo 1. Todo el mundo tomando notas, ¿verdad? Vamos a ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Siempre ven a la iglesia, si puedes, con una libretita para que tomes nota de los sermones y así los puedas estudiar y puedas repasarlos y orar sobre ellos. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. En el hebreo es Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra hebrea para el nombre de Dios ahí es Elohim. Esta palabra aparece en la Biblia 2500 veces y es la raíz hebrea de Elohim, son dos letras. La raíz hebrea de este nombre son dos letras, El, E-L, El. Y esta palabra describe la gloria y el poder de Dios. Número 1, Elohim habla del Dios que crea. Elohim habla del Dios que crea. Elohim está compuesto por dos facetas de Dios: su poder y su creatividad. La terminación del nombre hebreo El está en plural en el hebreo. Esto habla de la Trinidad. Esto habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres estuvieron envueltos en la creación de la tierra. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, era un caos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Por qué se movía? Porque estaban preparándose para crear. Porque donde sopla el Espíritu Santo, Dios crea algo extraordinario. Donde sopla el Espíritu Santo, Dios trae belleza del desorden y del caos de tu vida. Entonces dice que se movía sobre la faz de la tierra. Se estaban preparando los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para crear esta belleza de mundo. Que lo hemos destruido, porque el ser humano está destruyendo el mundo. Lo estamos destruyendo con el egoísmo, con la maldad, con la ambición. Lo estamos destruyendo, pero el mundo es precioso. Yo he tenido la oportunidad de viajar y todavía es algo que quiero hacer en estos próximos años, a medida que ya yo pueda ir levantando la iglesia y podamos levantar líderes y obreros, que ya yo pueda coger más vacaciones. Quisiera viajar. Porque el mundo es una belleza. Parecen pinturas. Todos los países tienen algo precioso. Este fue el Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Elohim, que es el Dios de poder y es el Dios de creatividad. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Nos dice cómo Jesús estuvo activo en la creación. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él, hablando de Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Tú no tienes por qué tenerle miedo al diablo, porque si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú estás sirviendo a un Dios que está por encima de todo demonio, está por encima de Satanás y está por encima de toda obra de tiniebla. Por eso cuando tú lo reprendes en la autoridad de Jesús, ellos se tienen que ir. ¿Sabes a quién tú le tienes miedo? A ti mismo. Tente miedo de ti mismo y de ti misma, porque tú mismo o tú misma con tus decisiones te puedes llevar al cielo, te puedes mandar al infierno tú mismo. Pero dice ahí, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. ¿Cuánto? Subraya eso en la Biblia. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que si todo fue creado por Él, todo se tiene que someter a Él. Quiere decir que la enfermedad se tiene que someter a Él. Quiere decir que las células de tu cuerpo se tienen que someter a Él. Quiere decir que los órganos de tu cuerpo se tienen que someter a Él. Quiere decir que el enemigo que te está atacando a ti, a tu familia, se tiene que someter a Él. Quiere decir que la pobreza se tiene que someter a Él. Quiere decir que la montaña, el problema que se ha levantado, se tiene que someter a Él. Todos los gobiernos de la tierra se tienen que someter a Él. Todo rey, todo gobernante, todo presidente se tiene que someter a Él. ¿Por qué? Porque Él los creó. La ley de la gravedad se tiene que someter a Él. Los átomos, las moléculas se tienen que someter a Él. El aire, los mares, la creación, los animales, los pajaritos, todo fue creado por Él. Por ende, cuando Él habla, todo le obedece. Dámele la gloria a Dios. Ese es el Dios que servimos. Elohim es el Dios poderoso. Elohim es el Dios creativo. Elohim es el Dios soberano. Elohim es el Dios que lo crea todo, que tiene dominio, que tiene poder sobre todo. Elohim tiene un poder majestuoso para crear cosas preciosas. No importa el caos que tú estés. No importa el caos que esté tu familia, escúchame. Aunque tu vida esté en pedazos, aunque tu hogar esté en pedazos, Elohim tiene el poder para crear cosas preciosas, cosas extraordinarias, donde quiera que Él entra. Dámele la gloria a Dios. Por eso yo digo, en el reino de Dios no hay feo. ¿Tú has visto los pecadores qué feos son? Hay veces yo voy caminando por la calle y me viene uno. El otro día yo estaba caminando en mi vecindario tratando de hacer ejercicio. Oye, me salió uno que me dio miedo. Qué feo está, alabado, porque el pecado te hace feo. El pecado te hace feo. El pecado te trae muerte, te trae opresión. Yo las he visto también en mujeres. Hay mujeres pecadoras que tú las ves todas pintadas, con el pelo todo parado. Las ves en tacones, las ves apretadas y son feas. Porque la belleza la trae el Espíritu Santo. Elohim es el Dios de la creación. Por eso en el reino de Dios no hay feo. Yo no conozco ningún feo en las iglesias. Ninguno. Porque todos tienen la gracia de Dios. Todos tienen la unción del Espíritu Santo. Y Elohim, cuando entra a una vida, empieza a crear cosas preciosas y cosas extraordinarias que nadie ha visto. No importa el caos que tú estés. Alaba a Elohim. Él tiene el poder para crear una vida linda. Él tiene el poder para crear una familia linda. Él tiene el poder para crear una economía próspera. Él tiene el poder para levantar en medio de la maldad que hay en el mundo ahora una iglesia preciosa cubierta con la sangre de Jesús. Elohim, Él es el Dios
que crea cosas preciosas, perfectas. Donde hay caos, Elohim entra y hace algo lindo. Donde hay caos, donde hay enfermedad, donde hay oscuridad, Elohim entra y trae vida, trae sanidad y trae prosperidad. Elohim es el Dios del poder y de la creación. Número 2. Esta es preciosa. Elohim hace pactos con aquellos a quien Él creó. Elohim hace pactos con aquellos a quien Él creó. Elohim revela su poder y su creatividad. Y porque tiene poder, porque tiene creatividad, por eso Él puede hacer una relación de pactos con nosotros. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Tú no te puedes avergonzar del evangelio en estos tiempos proféticos. Usted no se puede avergonzar de la palabra de Dios. Usted no se puede avergonzar de pertenecer a Cristo. Cuando empiecen en su trabajo con esos relajos de doble sentido, usted como hombre de Dios, como mujer de Dios, usted se va a ir y usted va a decir, yo no participo de esto porque yo pertenezco al reino de Dios, sin vergüenza y con la cabeza en alto. No nos podemos avergonzar del evangelio. Y mira que estamos en tiempos difíciles porque estamos en tiempos proféticos. Hoy en día la gente se burla de los cristianos. Hoy en día critican a los cristianos. Hoy en día nos dicen cantidad de cosas. Pero usted jamás se puede avergonzar del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el poder. ¿El poder de quién? ¿De Elohim? El poder de Dios. El poder de Elohim. Es el poder de Dios para la salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿De qué está hablando ahí? De un pacto. Dios ha hecho un pacto con la humanidad que Él creó. Dios creó la humanidad. Las puso en un jardín. Le dio poder y dominio para gobernar sobre la tierra y para multiplicarse. Pero surgió un problema. Surgió un problema. Esa humanidad se empezó a separar de Dios. Esa humanidad se rebeló contra Dios, se rebeló en contra de la palabra de Dios. Había pecado en la tierra, había maldad en la tierra. ¿Tú te crees que esto es nuevo? ¿Tú te crees que esto que está pasando ahora es nuevo? No, este pecado y esta maldad siempre ha existido en la tierra, en diferentes generaciones, en diferentes modas, en diferentes culturas, pero la raíz del pecado siempre ha existido. Y hubo pecado en la tierra, entonces Dios le habló a un hombre que se llamó Noé. Porque cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, lo primero que hace es levantar un líder. Dios siempre opera a través de líderes. Por eso ustedes se tienen que dejar formar. Ustedes se tienen que dejar preparar y formar por Dios. Porque cada vez que Dios va a hacer algo en un lugar, lo hace a través de un líder. Y ahí Él habló a Noé. Y le dio instrucciones a Noé, que parecía una locura, porque las cosas que Dios habla no te las habla tu mente. Dios no le habla a tu mente, ni Dios le habla a tus emociones, Dios le habla a tu espíritu. Por eso muchas veces lo que Dios te dice a tu mente no le va a hacer sentido. Pero es que Dios no espera que tú entiendas todo lo que Él habla. Él simplemente espera que tú le creas y tú le obedezcas. Y Él le dijo algo loco a Noé. Le dijo, te voy a dar instrucciones para que me hagas una arca. A una arca. Y no había llovido una gota de agua sobre la tierra. Y él obedece la voz de Dios y empieza a construir el arca. Y la gente se burlaba de él. La gente se burlaba de él. Dice la Biblia que le tomó 120 años. ¿Cuánto? Construir el arca. Y tú vienes llorando porque llevas un mes esperando a Dios. Y te vas de la iglesia y dejas de servir a Dios porque vienes un mes esperándolo. Pero ¿cómo te gustaría a ti esperar 120 años para que Dios te cumpla una promesa? Pues este hombre estuvo haciendo el arca 120 años. Y la gente se burlaba de él, lo tiraban de loco. Pero él no se rindió. Él no se rindió. Gracias a la obediencia de Noé, tú y yo existimos.
Si Noé se hubiera desanimado, si Noé no hubiera terminado el arca, no existiría un solo ser humano sobre la tierra. La tierra se hubiera terminado gracias a la obediencia de un hombre que no se rindió ante la burla, que no dejó de creer y no dejó de obedecer a Dios. Tú y yo existimos. ¿Por qué? Porque se aferró a la palabra de Dios. Se aferró a lo que Elohim le dijo. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 35. Mira lo que te dice la Biblia ahí. Y déjame decirte, esta escritura tú necesitas memorizártela en estos tiempos proféticos. Porque es bien fácil desanimarse ahora. Por eso la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Pero yo oro que el amor de ninguno de ustedes nunca se enfríe. Que el amor por Cristo y el amor por los otros nunca se enfríe en ti. Porque el que pierde el amor se pierde. Se pierde, no se va con Cristo. Y estamos viviendo en tiempos difíciles. Cuando tú pones tu vista en la gente ahora, cuando tú pones tu vista en lo que está pasando en el mundo ahora y quitas tu atención de Cristo, es bien fácil que pierdas el amor. Por eso tú no puedes dejar de congregarte. Porque en la iglesia el amor de Dios se mantiene prendido en tu corazón. Y mira lo que dice ahí la Biblia. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesario, ¿qué cosa? Subraya esa. Tú vas a necesitar paciencia con tu marido. Tú vas a necesitar paciencia con tu esposa. Tú vas a necesitar paciencia con tus hijos. Tú vas a necesitar paciencia con tus hermanos en Cristo. Tú vas a necesitar paciencia con tu pastora. Y la pastora va a necesitar muchísima paciencia con ustedes. Hay que tener paciencia. Pues es necesaria la paciencia. Sin la paciencia nunca vas a recibir las promesas de Dios. Noé terminó el arca porque tuvo paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obtengáis la promesa. Cuando Dios te mande a hacer algo, nunca te rindas. Cuando Dios te dé una promesa, nunca te rindas. Siempre créele, siempre persevera. Siempre espera en Él el tiempo que sea necesario esperar, porque Elohim es un Dios de pacto que hace un pacto contigo y permanece fiel para completarlo. Cuando el diluvio terminó, Dios se reveló a Noé como Elohim, el Dios que hace pacto. Vamos a Génesis 9, capítulo 11 al 13. Vino el diluvio y solamente Noé y su familia se salvó porque entraron en la barca. Asegúrate de que tú metes a tu familia en la barca. Asegúrate de que tú estás en la barca y la barca es Cristo, para que no te quedes cuando venga la gran tribulación para la tierra. Hay que estar todo el mundo metido en la barca. Yo tengo una prédica que una vez prediqué sobre eso. Métete en la barca. Métete tú y tu familia en la barca. Porque Noé y su familia se salvaron. El resto de la humanidad, el que se burló de él, todos se ahogaron. Por eso deja que se burlen de ti. Ora por ellos. Hay que orar por ellos. Porque se burlan de uno porque son ignorantes. Porque no quieren creer lo que viene para la tierra. Para aquellos que rechazan a Dios y la palabra de Dios. Y se burlan como se burlaban de Noé. Pero todos ellos se ahogaron. Solamente Noé y su familia que creyeron, perseveraron en lo que Dios dijo, se salvaron. Y después Dios le habla a Noé. Y mira lo que le dice, qué lindo. Estableceré mi pacto con vosotros. Ese pacto lo hizo Dios contigo. Y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Paréntesis. Entiendan esto. El huracán nunca te va a ahogar. La tierra no termina ahogada. Por eso no importa el huracán ni el tsunami que venga a una nación, eso no va a destruir la tierra. Pero como ahí lo dice Dios, Dios jamás va a usar el agua para juzgar la humanidad. Eso es lo que le está diciendo ahí en la Noé. Estoy haciendo un pacto. No habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal de ¿qué?
del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Este pacto lo hizo Dios contigo antes de que tú nacieras. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que tú veas un arco iris, tienes que mirarlo de una manera diferente después que has estudiado esta escritura. Cada vez que tú tengas un arco iris, piensa en Dios Elohim. Cuando tú veas un arco iris, piensa en Dios Elohim, el Dios que hace una relación de pacto contigo. Elohim hace un pacto de gracia a través de la sangre de su Hijo Jesús. Jesús dijo, tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio a sus discípulos diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Dios Elohim ha hecho un pacto de gracia contigo a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Elohim es el Dios que hace pacto con aquellos que Él crea. Ahora Elohim tiene el poder para mantener el pacto que hace con su pueblo. Dios hizo un día un pacto con Abraham. Elohim ha hecho un pacto con nosotros, pero nosotros no somos capaces de mantener el pacto. No somos capaces. Es por la sangre y por la gracia de Jesús que el pacto que Dios ha hecho contigo se mantiene. Vamos a Génesis capítulo 2. Un día Dios se le reveló a un hombre, Abraham. Y mira lo que le dijo. Jehová había dicho a Abraham, vete de dónde, vete de tu tierra, condición número 1, vete de tu parentela y de la casa de tu padre, condición número 2, a la tierra que te mostraré. So Dios está haciendo un pacto. Dios Elohim. Elohim es el Dios que hace pactos con aquellos que Él creó. Dios está haciendo un pacto con Abraham. Y está dando 3 condiciones ahí. Y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios le está diciendo a un hombre que no puede tener hijo. Tiene una esposa que es completamente estéril. Te dije que lo que Dios habla muchas veces a tu lógica no va a hacer sentido. Porque Dios no le habla a la mente, Dios le habla al espíritu. Porque Elohim, que está sobre toda cosa creada, cuando te habla algo, te habla hay veces cosas que son imposibles para ti, pero para Él no, porque Él tiene poder y autoridad sobre todo lo creado. So, cuando Él habla, todo lo creado le obedece. Cuando Él le habla a la matriz de una mujer estéril, esa matriz tiene que obedecer el comando de vida y concibe un hijo. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Por eso usted tiene que apoyar a Israel. Por eso nosotros no podemos apoyar ningún movimiento político o social que vaya en contra de Israel, porque el que se mete con Israel cae bajo maldición. La nación que se rebela contra Israel es una maldición, es una nación que va a caer en maldición. Por eso cada vez que yo oigo esta mano de ignorantes hablando mal de Israel y quitándole al apoyo a Israel, yo digo, Dios mío, perdónalo porque no saben lo que hacen. El que se mete con Israel se mete con el mismo Dios. ¿Y de dónde viene esto? De ahí. Abraham, Israel es la descendencia de Abraham. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Lo están viendo? Pues usted tiene que saber la Biblia. Hay muchos cristianos ignorantes que los demonios los están engañando en estos tiempos proféticos
porque no conocen la palabra de Dios. Nunca se meta usted con Israel y nunca apoye a nadie que vaya en contra de Israel, porque la maldición de Dios viene a toda persona que se rebela contra Israel. ¿De dónde vino eso? Elohim hizo un pacto con un hombre un día, y ese pacto es eterno. Nadie lo puede cambiar, ni nadie lo puede alterar. A los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. ¿Quién? Todas las familias de la tierra. Aquí Dios, Elohim, el Dios de pacto, está haciendo un pacto con Abraham, y en este pacto le va a dar un hijo. En este pacto él le va a dar una descendencia. Él lo va a hacer padre de las naciones. Pero este pacto tenía 3 condiciones. ¿Cuántas? 3. Número 1, apunta. En este pacto, número 1, Abraham tenía que dejar su tierra. Tenía que dejar su tierra. Número 2, tenía que dejar su parentela. Y número 3, tenía que viajar a la tierra que Dios le iba a mostrar. Dios le dijo un pacto. Yo soy Elohim, yo soy el Dios de pacto. Yo te voy a dar un hijo. Yo voy a hacer de ti una gran nación. Yo te voy a bendecir y tú vas a bendecir toda la familia de la tierra. Yo te digo que yo voy a hacer esto. Ahora yo te pido que tú hagas esto en este pacto. Sal de tu tierra, deja tu parentela y viaja a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero Abraham no honró su parte del pacto. No lo honró. Muchas veces decimos, Abraham tuvo fe. Bueno, eso es una prédica para otro día. No honró su parte del pacto. Ahora, ¿el pacto quedó anulado? ¿Dios rompió el pacto? ¿Elohim rompió el pacto? No, porque el poder de Dios es que iba a mantener el pacto. La gracia de Dios es la que iba a mantener el pacto. Elohim es el Dios de pacto, es el Dios que hace pacto. Y Elohim es tan bueno, Elohim es tan misericordioso que nos ayuda a cumplir la parte de nuestro pacto. Dámele la gloria a Dios, porque si tú no se la das por eso, yo no sé por qué se la vas a dar. Nosotros no somos capaces de mantener ni un pacto. Es más, hay personas que no mantienen ni siquiera el pacto matrimonial. Mucho menos podemos mantener un pacto con Dios. Pero Elohim hace un pacto contigo y Elohim depende de su poder, no del tuyo, para mantener su pacto. Nosotros no somos capaces de cumplir el pacto. Mira lo que pasó aquí. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra, deja tu parentela y viaja a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero Abraham salió con 2 parientes, alabado. Salió con el padre, que se llamaba Terá. La palabra Terá en hebreo quiere decir atraso. Mira si hay revelación en eso. Porque cuando tú pones a alguien primero que Dios, siempre te vas a atrasar. Siempre te vas a atrasar. Cuando tú desobedeces lo que Dios te dice para hacerlo a tu manera, te van a venir atrasos. Salió con Terá, atraso. Y salió con Lot, envolver. La palabra Lot en hebrea quiere decir envolver. Porque cuando tú te envuelves con alguien y quitas tu atención de Dios, te va a ir mal. Abraham lo envolvió el sobrino y lo envolvió el padre y terminó en la tierra de Harán. Terminó en Harán. ¿Tú sabes qué quiere decir la palabra Harán en hebreo? Quiere decir seco y árido. Seco y árido. Y estuvo allí 2 años hasta que su papá, Terá, atraso, murió. Y allí Abraham no oyó a Dios por 2 años. Porque cuando estamos en desobediencia no podemos oír la voz de Dios. Entonces mira el principio. Tenemos que amar la familia. Tenemos que darle gracias a Dios por la familia, tenemos que cuidarla, tenemos que amarla, tenemos que protegerla, pero en el momento que ponemos la familia por encima de lo que dice Dios, terminamos en Harán.
terminamos en un lugar seco y árido. En el momento que tú pones a alguien por encima de lo que dice Dios, terminamos en Aram, en un lugar seco y árido. Por eso tenemos que poner a Dios primero en nuestra vida. Amamos la familia, oramos por ella, trabajamos por ella, le dedicamos tiempo a los hijos, trabajamos duro para echar a la familia adelante, honramos a Jesús en la familia, pero nunca pongas a la familia por encima de lo que dice Dios, porque terminas en Aram. Tenemos que poner a Dios primero en todo, porque Dios no te lleva nunca a Aram. Dios nunca te llevará. Dios te lleva a lugares donde fluye su lluvia, donde fluye su bendición y donde fluyen los arroyos de agua tranquila a donde Jesús te lleva. Ahora, esto le pasó a Abraham. ¿Rompió eso el pacto? No. Pero la cosa no terminó ahí. Después de los 2 años, cuando se muere su papá, Abraham sale con Sara de Harán y sigue hacia la tierra donde Dios le mostraba. Pero todavía llevaba un paquete arriba. Y ese paquete se llamaba Lot, el sobrino. Porque Abraham veía que pasaba el tiempo y Sara no concebía el hijo. Y ya él estaba entradito de edad. Ya estaban cerca de los 80. Y Abraham dice, esto no funciona. Yo tiro y no pasa nada. No pasa nada, tratamos, Sara y yo tratamos. Nos vamos de date. La invito a comer, le llevo flores. Tenemos una noche romántica linda y la mujer no concibe. Pero déjame salir con plan B. Déjame ayudar a Dios en esto. Déjame coger a mi sobrino Lot y voy a tratarlo como mi hijo. Yo sé lo que dijo Dios. Yo sé lo que Dios me quiso decir. Dios le dijo, te voy a dar un hijo con Sara, pero ahora viene Lot, porque todavía no llega el hijo, porque viene esperando ese tiempo por el hijo. Y ahora viene Lot a tratar de cambiar lo que Dios dijo. Por eso yo traje a mi sobrino, sí, por eso yo traje a mi sobrino de allá de Cuba para acá, para Miami. Yo sé, porque mi sobrino va a ser mi hijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Surgió un conflicto ahora entre Abraham y Lot. Nunca habían tenido conflicto, pero en el momento que Abraham quiere poner a Lot por encima de lo que Dios dijo, surgió un conflicto. Paréntesis. Conflictos vienen a tu familia cuando los pones a ellos primero que lo que dijo Dios. Si queremos tener paz y unidad en la familia, tenemos que poner a Dios primero. Porque conflicto viene en toda área de tu vida cuando tú le quitas a Dios el primer lugar. Él quiso usar a Lot. Y Dios dijo, no, esto no lo permito. Yo hice un pacto contigo. Yo soy Elohim, el Dios que hace pactos. Y yo no cambio de mente. A mí nadie me cambia de pensar. Cuando yo hablo, yo nunca cambio lo que yo digo. Yo te dije a ti, Abraham, que yo te iba a dar un hijo tuyo con tu mujer Sara. Y yo no acepto a Lot, y yo no acepto a nadie, ni acepto nada, menos que lo que yo he dicho, porque yo soy Dios Elohim, que hago pacto con las personas que yo creo. Y vino una contienda, y tanta era la discusión entre ellos, que se tienen que separar. Hay personas que tienen que salir de tu vida. Esa contienda no se va a terminar hasta que tú saques esa persona de tu vida. Y en este caso no estamos hablando de un amigo de Abraham, estamos hablando del sobrino de Abraham. Esta contienda no se iba a terminar hasta que Abraham sacara a Lot de su vida. ¿Por qué? Porque cometió el error de ponerlo por encima de lo que Dios dijo. Entonces Abraham lo entendió. Y Abraham le dice, mira, Lot, vamos a hacer una cosa. Escoge la tierra que tú quieras. Escógela. Escógela y esa tierra es tuya. Te vas por tu lado con tu ganado y con tus mujeres, que yo me voy con Sara y con mi ganado por el otro lado.
Y Lot, creyéndose listo, escogió la mejor parte de la tierra, que más adelante pasa a ser Sodoma y Gomorra, que Dios termina destruyendo en juicio. Pero Abraham estaba tranquilo, lo dejó escoger la mejor parte. Hay personas que tú tienes que dejar ir en paz. Déjalas que escojan lo mejor. Déjalas que se queden con lo mejor. Déjalas que sigan hablando de ti. Déjalas que sigan murmurando. Mándalos en paz. Porque hasta que tú no los saques no va a haber paz en tu vida. No sé a quién le estoy hablando. Y Abraham lo dejó ir. Lo dejó ir, lo dejó que tomara el primer lugar. ¿Por qué? Porque Abraham ahora entendió algo. Que cuando Dios Elohim hace un pacto contigo, no importa el lugar donde tú estés. Cuando Elohim hace un pacto contigo, donde Él te manda, Él te va a proteger. Donde Él te manda, Él te va a proveer. Donde Él te manda, Él va a suplir tu necesidad. Porque Él es el Dios Elohim que siempre cumple el pacto que Él te da. No importa cuánto tengas que esperar. No importa lo que se levante contra ti. Dios Elohim siempre cumple lo que Él te promete. Y cuando salen y entran a la tierra montañosa de Canaán, que esa pasó a ser la actual Israel, entonces Dios le habla nuevamente a Abraham y a Sara y le dice en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que ¿quién? Subraya eso en la Biblia. Yo no sé a quién yo le estoy hablando a alguien porque este no es el énfasis de mi sermón esta mañana. Pero como que el Espíritu Santo me tiene en esto de apartarse. Después que se apartó de Lot, entonces Dios le habló a Abraham. Porque hay personas que son un obstáculo para el plan de Dios en tu vida, aunque sea parte de tu familia. Mientras Lot estuvo al lado de Abraham, Dios no le habló. Porque con Lot de su lado, el pacto no se podía cumplir. Mira, déjame decirte, yo he tenido que dejar muchas personas atrás. Yo he tenido que dejar amistades de años que eran como familia para mí atrás. He tenido que dejar personas queridas atrás. Porque Elohim ha hecho un pacto contigo y hay personas que son parte de ese pacto, pero hay personas que no son parte de ese pacto y mientras te sigas agarrando a ellas, Dios no puede sacarte adelante. Y él dijo, se apartó de él. Entonces Dios le habla y le dice, Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur. Los lugares de Dios son bien específicos. Dios no te lleva a cualquier lugar. Dios siempre te da un lugar específico y te da territorios en ese lugar. Dice, estás hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves, subraya eso. Dios siempre te permite ver la promesa antes de dártela. Toda la tierra que ves, tú tienes que verla. Y muchas veces tienes que verla en tu fe. Tú tienes que ver a tu familia sirviendo a Dios. Tú tienes que ver a tu esposo sirviendo a Dios. Tú tienes que ver a tus hijos sirviendo a Dios. Tenemos que ver esta iglesia creciendo y multiplicándose. Porque antes de darnos la tierra, Dios nos la permite ver. Tu fe tiene que tener vista. No puede estar ciega. La daré a ti y a tu descendencia para siempre. Está reafirmando el mismo pacto que le hizo, porque él es Elohim, el Dios de pactos. Y cuando Abraham tenía 99 años y Sara 89, ¿ustedes han oído de alguna persona que a los 99 años pueda concebir un hijo? A esa edad ya no funciona aquello, tú sabes. Muy difícil. ¿Ustedes han oído alguna vez de una mujer que a los 89 años concibiera un bebé? Y lo pariera a sangre fría, porque en la época de Sara no había anestesia, ni había epidural. Aquellos las mujeres se agachaban en cuclilla debajo de una piedra y ahí parían el muchacho. Sufrían el dolor completo del parto. ¿Entiendan esto?
Perdónenme que sea tan gráfica, pero ustedes tienen que entender lo que Dios está haciendo ahí, porque es un milagro. A los 99 años, Abraham. Usa la imaginación, yo no sé cómo aquello pasó. Y Sara a los 89 conciben al hijo, el hijo de la promesa. Dios les da a Isaac, porque Elohim es el Dios de pacto y siempre cumple el pacto que hace con su pueblo. Abraham no pudo cumplir la parte de su pacto. Desobedeció a Dios. Sacó con su padre, sacó con su sobrino, se atrasó en Harán 2 años, metió la pata hasta el cuello. Después quería sustituir a Lot por el hijo que Dios le había dicho. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Dios rompió el pacto? No. Dios mantuvo el pacto a través de su poder y de su gracia. Él pasó a Abraham por espera. Él pasó a Abraham por situaciones difíciles para quitar de su camino todo lo que impedía que Dios cumpliera su pacto. ¿Qué es eso? La gracia de Dios. Dios ha hecho un pacto contigo. Dios ha hecho un pacto conmigo mediante la sangre de su Hijo Jesús. Y muchas veces vamos a fallar. Muchas veces vamos a cometer errores. Pero en esta mañana yo quiero que tú le des la gloria a tu Dios Elohim. Porque a pesar de tus fallas, a pesar de tus errores, cuando tú le pides perdón, Él te perdona y te cubre con su gracia. Y Dios lo usa todo en tu vida, hasta tus propios errores, hasta tus propias metidas de pata, para ayudarte a cumplir el pacto de gracia que Él ha hecho contigo. Dios Elohim es más poderoso que cualquier cosa y siempre está contigo. Dios quiere que dependas de Él como tu fuente de poder. La vida cristiana no es fácil, estamos viviendo en tiempos difíciles, pero Dios Elohim, el Dios que ha hecho un pacto de gracia contigo mediante la sangre de su Hijo Jesús, quiere que dependas de Él. Él quiere ser la fuente de tu poder. Él quiere ser la fuente de tu fortaleza. Salmo 91, versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios Elohim, en quien confiaré. Dios es Elohim. Él es el Dios de poder. Él es el Dios de la creación. Él es el Dios de fuerza. Él es el Dios que hace algo nuevo en tu vida. Él es el Dios que crea algo extraordinario en tu vida, en tu familia, en su iglesia. Él es Elohim, el Dios de pactos, que se mantiene fiel, que usa su poder, que manifiesta su gracia para cumplir el pacto que hace con nosotros. Vamos a adorarle por unos momentos. Él es el Dios de pacto. Y yo quería terminar esta palabra en este día compartiendo la Santa Cena, porque eso es lo que estamos celebrando. El Dios de pacto. El Dios de pacto. Él ha hecho un pacto de la gracia con nosotros a través de la sangre de su Hijo Jesús. Y en este pacto todo lo que Él te pide es que tú le creas, es que tú dependas de Él, es que tú te arrepientas de tu pecado. Y Él dice: yo te salvo, con mi gracia yo te salvo del infierno, del pecado, del poder de Satanás. Con mi gracia yo permito que tú tengas una relación conmigo, que seas mío, que seas mía y que yo sea tu Dios. Con mi gracia mando la persona del Espíritu Santo a morar dentro de ti. Yo no los he dejado solos, dijo Jesús. Yo no los he dejado huérfanos, no.
Él te manda la persona del Espíritu Santo, pacto de su gracia, para que more dentro de ti y sea tu poder, sea tu ayuda, sea tu maestro, sea el que te dé dones para que puedas servir a Jesús en la tierra. Jesús dijo, la noche antes de morir en la cruz, Él tuvo una cena con sus discípulos. Ellos compartieron la Santa Cena. Y Jesús dijo en 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Quiero que tomemos un minuto para darle gracias a Jesús por su cuerpo. Porque el cuerpo de Jesús fue inmolado, abatido. Le dieron latigazos. Cuando Jesús terminó en la cruz, era irreconocible. Él era una bola de carne, de sangre, de huesos, de tendones. Y el profeta Isaías nos dijo, ¿por qué fue necesario que el cuerpo de Jesús fuera maltratado, golpeado, desfigurado de tal manera? Y el profeta dijo, porque Él llevó nuestras enfermedades, porque Él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, pero herido de Dios y abatido. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Él fue angustiado, Él fue afligido, pero Él no abrió su boca. Él pudo haber hablado y haber llamado una legión de ángeles que lo bajaran de aquella cruz y mataran a aquellos soldados romanos, pero no lo hizo. Dice Isaías, Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Él enmudeció. Él no abrió su boca. Él permitió que le pusieran aquellos clavos en sus manos, en sus pies. Él permitió que metieran aquella lanza en su costado. Él permitió aquellos latigazos. Voluntariamente sufrió aquel dolor en su cuerpo. Lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Para que hoy, al creer en Él, podamos recibir salvación, podamos recibir gracia y perdón de pecados, y podamos ser libres de toda enfermedad, no solo física, pero la enfermedad del alma, de la mente, para que hoy puedas ser sano, sana de depresión, de tristeza, de rechazo, de bochorno, para que puedas ser libre de tu pasado, de las experiencias dolorosas de tu pasado, de los errores de tu pasado. El cuerpo de Jesús. Gracias por tu cuerpo, Maestro. Gracias por esa muerte tan horrenda que sufriste. Porque cargaste nuestras rebeliones. Porque fuiste molido y torturado por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tomemos ahora del cuerpo de Cristo.
dijo Jesús. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Dios Elohim hace un pacto con los seres humanos que Él creó. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Démosle gracias a Jesús por su sangre. La sangre de un nuevo pacto. El pacto de la gracia. En Él hay redención por su sangre. En Él hay perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Somos hijos e hijas de luz. Andamos en la luz como Él está en la luz. Tenemos comunión los unos con los otros, porque la sangre de este nuevo pacto nos limpia de todo pecado. Esta sangre te limpia de toda la inmundicia y toda la suciedad. Esta sangre hace limpio a los alcohólicos, hace limpio a los drogadictos, las prostitutas, los homosexuales. Esta sangre hace limpio a los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos. La sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos del pecado, de la debilidad de nuestra carne y dejarnos limpio y blanco como la nieve. Esta es la sangre de un nuevo pacto, el pacto que Dios Elohim hizo con nosotros a través de la sangre de su Hijo Jesús. El pacto de la gracia, porque es por gracia, por fe que somos salvos y no por obras. Gracias por tu sangre y este nuevo pacto. Ninguno de nosotros somos capaces de honrar nuestra parte del pacto. Ninguno de nosotros podemos obedecer la ley. No tenemos la capacidad ni la fortaleza de obedecer la ley. Pero tú nos has hecho libre de la maldición de la ley con tu sangre. Tú eres la fuente de nuestro poder, de nuestra gracia. Sabemos que te hemos fallado y fallaremos en este pacto, que somos incapaces de cumplir nuestra parte del pacto al 100%. Pero también sabemos que nos podemos arrepentir y que tu gracia nos levanta y nos perdona, y que la sangre de Cristo nos limpia del pecado y de la inmundicia. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias por ese pacto de la gracia que tú has establecido a través de tu sangre. Démosle gracias a Él. Y tomemos de esta copa, esta sangre de Jesús. Toma unos minutitos ahí para darle gracias a Dios por tu salvación, para darle gracias a Dios por el pacto que Dios Elohim ha hecho contigo a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Dale gracias. Dale gracias ahí, dale gracias por todo lo que está haciendo, por todo lo que ha hecho, por todo lo que hará, por toda situación, por toda necesidad que resuelve en tu vida, por la sanidad de tu cuerpo, por la sanidad de tu alma y de tu mente, por la prosperidad de tu finanza, de tu familia. Dale gracias. Por esta salvación tan grande que tengo de ti. Gracias por la salvación de mi alma, Señor. Gracias por el privilegio de conocerte, Señor, de poder servirte
predicar tu palabra y pastorear esta iglesia. Gracias, gracias por este pacto que nos has dado por la sangre de tu corazón, Señor. Gracias porque tu sangre nos limpia de nuestro pasado, de nuestro pecado. Porque tu sangre nos hace libres de la maldición de la ley, Señor. Gracias, Señor, por tu cuerpo, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu sangre, por tu cuerpo, por esta salvación. Gracias por haberme traído tu palabra y haberme llenado de tu Espíritu Santo. Gracias. Vamos a adorarle, vamos a pararnos por unos minutitos. Vamos a adorar a Dios Elohim. Adóralo. Él es el Dios que hace un pacto contigo y es poderoso y fiel para mantenerlo. Elohim, Adonai, la victoria tuya es, la victoria tuya es. Ábranse puertas, ábranse puertas, entró el Rey, entró el Rey. En esta mañana, su palabra nos recuerda que Él es el Dios de pactos. Él es Dios Elohim, el Dios que hace un pacto contigo. Y en esta mañana yo quiero orar por toda persona que se ha sentido desanimado, desanimada. Por toda persona que quizás cometió un error, cometió un fallo y cree que ya Dios no te puede amar, que ya Dios no te puede bendecir y que ya Dios no te puede levantar. Yo cancelo esa voz de condenación ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la gracia de Dios te levanta. La gracia de Dios te fortalece. Porque si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios por tu debilidad, Él te perdona y no te condena ni te deja caído ni caída. Él es el Dios de pacto. Él es el Dios de pacto. Él es un Dios que hace un pacto contigo. Y este pacto se cumple por su poder, no por el tuyo. Por su gracia, por su habilidad, por su autoridad y no la tuya. Lo único que Él te pide es que te entregues a Él. Que le sirvas, que le creas. Que te permanezca fiel en Cristo y en sus promesas. Venga lo que venga. En esta mañana vamos a orar. Que el Señor nos dé fortaleza para perseverar, para tener paciencia, como dice el libro de Hebreos, en medio de las luchas y los desafíos de la vida, que permanezcamos firmes en el Señor y en su palabra, sirviéndole, siguiéndole, alabándole, no dejando de congregarnos, como dice la Escritura, para que así podamos obtener la promesa. Oramos, Señor, en esta mañana por fortaleza. Que fe y esperanza se levante en nuestros corazones en el nombre de Jesús. No importa lo que venga, no importa lo que oyamos, no importa lo que veamos, aunque se burlen de nosotros, aunque no reciban nuestra palabra, que permanezcamos firmes en el Señor y en sus promesas. Porque tenemos al Dios Elohim, que ha hecho pactos con su pueblo. Y Él permanece fiel y verdadero para terminar la buena obra que un día empezó en nosotros. En el nombre de Jesús. Nos vamos de este lugar ahora, pero no de tu presencia. Y oro para que esta palabra el diablo no la robe, pero que eche muchos frutos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Bendice a este pueblo tuyo. Bendice su salud, su familia, su finanza. Aparta de ellos todo mal en el nombre de Jesús.
Y oro por bendición, oportunidad y promoción para cada uno de ellos. En el poderoso nombre de Jesús. Y decimos amén y amén. Dios los bendiga. Acuérdense.